Sean bienvenidos a esta última mesa del coloquio. Eh, Como ustedes habrán podido participar en algunas otras, ha sido la transmisión y la participación ha sido muy exitosa en el sentido de que todas las personas, los compañeros profesores que habían planteado su participación han cumplido, han estado presentes, se han discutido algunos temas y en esta última mesa, pues cerramos el coloquio con eh, 5 participaciones. Parece ser que una de las profesoras no podrá hacerlo, pero los temas de los proyectos que se van a presentar ahora tienen como temas de investigación una mirada de género de moving universitario, eh, investigación de la cual es responsable la maestra Rebeca del Pino. Otra sobre acoso y hostigamiento, las familias y los alumnos en la UPN, por la maestra Almadelia Acevedo. Otro sobre movimientos sociales, educación y expresiones artísticas populares en México, cuyo responsable es el profesor Alejandro Álvarez Martínez. Otro sobre la feminización de la universitaria de la licenciatura en Sociología de la Educación, cuyo responsable es la profesora María Elena Mújica, y la última, el movimiento feminista en México, sujetos, identidades, formas de organización y propuestas, investigación que desarrolla la profesora Margarita Elena Tapia. Entonces, si ustedes ven, los temas son por demás interesantes y buscaremos la manera de abrir un espacio al terminar las exposiciones para eh, hacer pues un espacio de reflexión, de discusión y compartir algunas ideas afines entre los ponentes y con la gente que participa. Entonces podemos dar inicio, ya saben que cuentan con 20 minutos para su exposición, se presentan todas las exposiciones y al final se abre el espacio. Así que iniciamos con la maestra Rebeca del Pino, por favor, con su investigación, una mirada de género al movimiento universitario. Buenas tardes. ¿Podrían informarme? ¿Sí se ve? Buenas tardes. ¿Se está viendo mi presentación? Sí se ve, pero su volumen es muy bajo. Ahí donde está su microfonito, está la flechita. Le da en flechita y le da en configuración de audio. Le abre una ventana y ahí le muestra el nivel de volumen. No veo ese dispositivo. ¿Dónde está? En la pantalla de Zoom. En la pantalla de Zoom. O sea, En el micrófono, la flechita. Es que no configuración de audio. No me sale ningún micrófono. Donde usted activa y desactiva su micrófono, ahí al lado hay una flecha. Voy a dejar de compartir la pantalla para que... Sí, adelante. Micrófono, muy bien. Dice, ¿qué me dijiste? ¿Es igual que sistema, micrófono? Como si fuera a activar su micrófono, al ladito está una flechita, ahí le da clic. Ya lo hice. Y configuración de audio. Ya le di clic. Ok, ahí le va a abrir una ventana donde usted va a poder mover el nivel de audio. De salida, dice. ¿Así está bien? ¿Así escuchan mi voz? No, un poquito más alto. Es lo más alto. Ok, bueno, entonces tendrá que hablar un poquito más fuerte, maestra. Sí, con todo gusto. Adelante. ¿Ya así se pone guardar o algo? No. No, nada más ciérrelo. Ahora esto se ve más grande, creo. ¿Podrías apoyarme para que esto se vea al tamaño correcto? Porque se está... A ver, creo que ya. Es que estoy en una Mac y yo no sé usar Al Mac. ladito de donde usted lo está desplazando,
está el modo presentación. Hay que darle clic ahí. Ese mero. Ahí está. Bueno, entonces, tercera llamada, comenzamos. Buena tarde a todas y todos. Con la finalidad de ir en búsqueda del conocimiento científico en aras de una posible trascendencia social en la investigación educativa, planteamos el proyecto Una mirada de género al móvil docente universitario, el cual de origen es un estudio de corte mixto, es decir, tiene una metodología cualitativa y también cuantitativa. Para los fines de este coloquio, únicamente vamos a enfocarnos a lo relacionado al aspecto cuantitativo, dado que una gran mayoría de las investigaciones ya presentadas tienen más una tendencia hacia lo cualitativo. Consideramos pertinente el poder compartirles al estudiantado principalmente la posibilidad del conocimiento de otra metodología que complementa y enriquece a todos los aspectos cualitativos. Como les digo, originalmente esta investigación es mixta y les vamos a compartir entonces únicamente los aspectos relacionados a los elementos principales de la metodología y los resultados más generales y representativos en el aspecto cuantitativo. Sin embargo, vale la pena mencionar que ante todo cuando se hace una investigación, lo primero que hay que hacer es la búsqueda de la literatura científica, de la cual se parte para poder ver qué se ha trabajado en el estado del arte, etcétera, y de ahí plantear toda nuestra propuesta metodológica y que guíe nuestra investigación. Lo repito, nada más me voy a enfocar a la metodología y a los resultados, que así fue como me lo indicaron. Sin embargo, para contextualizar un poco este aspecto desde ese marco teórico referencial de la investigación, vale la pena señalar que esta línea de investigación forma parte de los llamados temas emergentes y que en el caso de la violencia en las escuelas, dentro del ámbito laboral, una de las principales manifestaciones al respecto y que de hecho actualmente están padeciendo mucho, por ejemplo, los jóvenes docentes, se llama mobbing. Y precisamente esto es un acoso psicológico en el trabajo que puede afectar el bienestar integral del trabajador, pero al mismo tiempo su desempeño académico en detrimento del estudiantado, que es nuestra razón de ser como docentes. Entonces, se ha revisado que esto forma parte del llamado malestar docente y la UNESCO, la OMS y otras instituciones internacionales nos hablan de esa importancia de poder brindarle al profesorado el mayor bienestar para que pueda llevar a cabo su trabajo de la mejor manera posible, potenciarse al respecto y también para tener una mayor calidad de vida. Entonces, se ha planteado dentro de las agendas de muchos gobiernos la importancia de poder trabajar esto y también dentro de las instituciones educativas cada vez se sensibiliza más al respecto. Porque aparte en las universidades, que es el punto donde nosotros vamos a instaurarnos al respecto, se dice, de acuerdo a la literatura científica, que es uno de los escenarios más fértiles para el desarrollo y la manifestación de este riesgo psicosocial en el ámbito laboral, el cual de hecho ha sido considerado como la plaga del mundo del trabajo en el siglo XXI. Vale la pena decir que en los estudios que se han realizado se ha visto que el personal docente es el grupo de mayor grado de riesgo en una institución educativa. Sin embargo, a pesar de que ya en el pasado, recordando las palabras de Rosario Castellanos en 1973, en su libro de Mujer que sabe latín, ella sí alusiona ser marcada, expulsada del templo, del ágora política, del aula universitaria. Ya desde ese entonces, esta gran escritora mexicana nos hacía reflexionar al respecto. Sin embargo, a pesar de que hemos comentado de que se han encontrado muchas afectaciones al respecto, hoy en día todavía hay una carencia de estudios sobre mobbing en el personal docente universitario, particularmente por género. Entonces, esto abrió una oportunidad para plantear un trabajo que les digo en primera instancia es mixto, me concentraré únicamente en la parte cuantitativa, donde esta metodología se basa epistemológicamente ya sea en un paradigma positivista o postpositivista y en el método hipotético deductivo, lo cual vamos a ver
plasmado en la propuesta metodológica y posteriormente en los resultados que voy a tener a bien compartir, siendo únicamente los más representativos al respecto. Con base en esta metodología, que es muy diferente a la cualitativa, se plantea un diseño de estudio de corte ex post facto, donde no se controlan las variables de investigación. El tipo de estudio es exploratorio, transversal y descriptivo. Y dentro del método que se propuso para hacer esta investigación, dentro del apartado de participantes, se trabajó con una muestra no probabilística estratificada por conveniencia de 700 docentes universitarios. Al hablar de estratificada, queremos decir que para que pudiera ser un mejor comparativo, pudiera haber la misma proporción de sujetos en ambos géneros, siendo de 350 en el femenino y de 350 también en el masculino. En el caso del instrumento de medición, se empleó el primer instrumento que se diseñó en México y Latinoamérica para tal efecto, el cual tiene validez y confiabilidad experimental y que, bueno, tuvimos la oportunidad de desarrollar una estancia también postdoctoral con el doctor Manuel Pando, quien es el autor del IVAC Pando, el cual se ha aplicado en diferentes países con resultados que han permitido visibilizar un poco más esta problemática desde una rigurosa metodología psicométrica de estudio. En el caso del procedimiento, vale la pena recordarles que este enmarca el trabajo de campo, donde cual todavía tuvimos la oportunidad de hacerlo de manera presencial, lo cual nos da mayor riqueza y control experimental al respecto, y que se hizo en condiciones óptimas para la resolución de este test psicométrico, con buena ventilación, un buen espacio, etcétera. Y después, pues se hace todo un control de que sí contesten todas las preguntas, de que no haya dobles respuestas, se lleva a cabo una base de datos y con ello, a través de la paquetería estadística del SPSS 24, se aplicó en primera instancia el alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad del instrumento de medición, posteriormente estadística descriptiva para conocer los niveles y la clasificación y la prevalencia al respecto de los puntos que se están abordando, así como estadística inferencial, que nos ayuda a la comprobación de hipótesis, que en este caso únicamente presentaremos una para que sirva como un ejemplo de esta investigación y de la metodología cuantitativa. Finalmente, estos resultados generalmente se presentan en tablas y en gráficas. Muy bien. La hipótesis que estamos presentando, de acuerdo a los criterios de la metodología cuantitativa, se puede hacer una hipótesis de trabajo y también las hipótesis estadísticas. En este caso, es la hipótesis nula, una muy general, que dice no existen diferencias estadísticamente significativas en el mobbing del personal docente universitario por género. Está planteado como es el criterio que marca la metodología cuantitativa. Entonces, a través de esta hipótesis que ya nuestro estudio, aplicamos los análisis estadísticos, que es lo pertinente en este tipo de metodología, y obtuvimos los siguientes resultados. En primer lugar, un punto 92 de alfa de Cronbach. Esto quiere decir que tiene una muy buena confiabilidad, que el instrumento está midiendo muy bien y de hecho es un poquito superior a la obtenida originalmente por el autor de este test psicométrico. De igual forma, en el caso de la distribución de la muestra de estudio, muy brevemente comentaremos que el perfil, la tendencia, que eso es lo que busca mucho la metodología cuantitativa, encontramos que en su mayoría eran profesores de 31 a 50 años, con una escolaridad de licenciatura, un tipo de contrato de interinato, un área del conocimiento de las ciencias sociales, que tenían más de 10 años como profesores y la mayoría era del sector público. Se presenta el porcentaje y la frecuencia, que es lo mismo, nada más que representado de diferente forma, ¿no? Estamos explicando didácticamente porque así me comentaron que era mucho para el interés del estudiantado.
En el caso de la prevalencia, podemos observar que es muy valioso poderlo poner en estos momentos por niveles, porque, por ejemplo, como gestor educativo en esa búsqueda de esa trascendencia social, eso te puede ayudar mucho a tomar decisiones y ver dónde tienes que darle mayor empuje a un determinado elemento que se esté midiendo. Aquí observamos que en su mayoría es un nivel alto del 35.9%, que si sumamos con un 29.3%, que es un nivel medio, pues también nos habla de que hay una problemática importante al respecto que debe de considerarse y analizarse, ¿no? No solamente en el enriquecimiento de esta línea de investigación científica. En el caso de cómo es, esas personas que perpetúan este acoso psicológico en el trabajo, la teoría nos habla de que puede ser vertical descendente, vertical ascendente y horizontal. Y cuando hay varios, que es mixto, que este es el caso, porque se presenten todos. Sin embargo, la tendencia es que son los superiores, es decir, un mobbing descendente, un mobbing vertical descendente, el que más se plantea, que de hecho también va acorde a la teoría, porque esta categoría de estudio también se llama boxing y habla de ese liderazgo que, bueno, no es tan sano en ciertas ocasiones y que puede ocasionar este tipo de problemáticas. Sin embargo, nos damos cuenta que también a nivel horizontal un 22.3%, es decir, los colegas de los docentes también llegan a ejercer este tipo de acoso laboral en el profesorado. Ya aplicando las pruebas estadísticas inferenciales, pues observamos que de acuerdo a los criterios que marca la metodología cuantitativa, obtenemos una significancia de 0.003, lo cual nos dice que sí es altamente significativa, y en el caso de las medias observamos que en las mujeres es el puntaje mayor, con 3.98 en contraposición de los varones con 2.93. Tratando de visualizar esto ya diferenciado en niveles bajo, medio y alto por ambos géneros, pues podemos percatarnos que en el caso de las mujeres, lo más alto, el porcentaje que se presenta más es el nivel alto. En cambio, en los varones es el nivel bajo. Y si observamos el nivel alto, vamos a ver que prácticamente es el doble del nivel de intensidad que reportan los colegas masculinos al respecto. Entonces, pues son elementos que ya nos van marcando algunas cuestiones de esta importancia de hacer ese análisis de la categoría de género. Entonces, en términos generales, podríamos decir que con estos resultados obtenidos, repito, simplemente es lo más general, lo más representativo, para que sirva de manera ilustrativa de la metodología, pues rechazamos la hipótesis nula que planteamos, puesto que de acuerdo a los criterios de la metodología cuantitativa, sí encontramos que la diferencia estadística, la significancia, es menor o igual a 0.05. Entonces, sí hay diferencias altamente significativas y podemos decir que entonces se encontraron estas diferencias por género, las cuales nos marcan en esta población de estudio en particular que hay un grupo de alto riesgo, que es el personal docente femenino. ¿Sí? Y esto aunado, como decíamos, otros elementos que, de acuerdo a la literatura científica, pues sí respaldan los estudios que se han hecho, ¿no? Entonces, esto nos lleva un poquito a reflexionar que esto pudiera ser producto, de acuerdo a la literatura científica, de la cultura organizacional androcéntrica que se reporta que desde el inicio de la fundación de las universidades está presente y donde esta especie de esta violencia de género traspasa esos muros de las instituciones educativas y se da una reproducción de patrones y estereotipos de género en el interior de las mismas, ¿no? Entonces, pues la invitación con todos estos resultados es a darle un alto al mobbing. Y esto, en el caso de la investigación educativa, que tenemos esa oportunidad de fusionar tanto el aspecto científico como la parte de las posibles intervenciones, pues la idea que nos plantea esto es para enriquecer esta línea de investigación, que se lleven a cabo futuros estudios donde a través de esta fortaleza de la ciencia se pueda enriquecer la praxis educativa. Y pudiera todo esto realizarse desde diferentes metodologías, como comentaba, a mí me gusta mucho hacer estudios mixtos porque me da mayor riqueza y complemento y un trabajo más acabado para entender tanto los datos cuantitativos
cuantitativos como las evidencias empíricas de ese discurso que se obtiene de las voces de la construcción social de los sujetos que se estudian también cualitativamente hablando. Entonces, esa sería la invitación, poder seguir con más estudios, poderlo hacerlo desde diferentes metodologías y que esto abone en ese camino también hacia la acción y hacia la búsqueda de la intervención. Entonces, si bien para todo profesional de la educación este tema es importante, muy particularmente en el caso del gestor educativo, esto enmarca un desafío muy importante en el cual, pues la intención, de acuerdo con estos resultados, que sí nos está marcando que hay diferencias de género y que dentro de lo que dice la literatura científica, desde esta perspectiva encontramos algunas explicaciones tentativas al respecto, pues la intención sería invitar a estos gestores educativos a que hagan una gestión contra el mobbing docente universitario con un enfoque de género, ¿sí? De tal forma que estos resultados pueden servir de línea base para llevar a cabo la planeación y puesta en marcha de una serie de intervenciones para la prevención, la atención, el control, el combate de esta problemática. Vale la pena señalar, antes de hacer una reflexión, que bueno, hemos llevado a cabo con esta investigación publicaciones, también hemos compartido resultados en eventos académicos y ha habido la oportunidad inclusive en medios de comunicación y de brindar apoyo para la orientación de intervenciones que puedan ayudar precisamente a esa búsqueda del bienestar docente para que éste se pueda potencializar y pueda dar, como siempre, con todo el compromiso y responsabilidad en búsqueda de esa calidad educativa, lo mejor al estudiantado, que repito, es nuestra razón de ser. Y a mí nada más me gustaría terminar reflexionando, y para todos, que no hay que, como decía Gandhi, no hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra. Vale la pena eventos como este, donde precisamente la idea es esta conjunción sinérgica de diferentes propuestas y van encaminadas a darles mayores herramientas al estudiantado para que pues cada día, como dice nuestro lema de nuestra universidad, eduquemos para transformar y para poder ser mejores. La idea es que todos demos lo mejor y podamos brillar todos juntos sin tener que apagar la luz del otro, y mucho menos en las instituciones educativas, que son centros del saber donde debería de estar los más altos valores, porque aparte son un ejemplo para los futuros profesionistas de nuestro país. Entonces, les agradezco mucho. Estoy para servirles para cualquier comentario posteriormente. Gracias. Muchas gracias, maestra. Tienes 3 minutos. ¿Por qué no nos compartes un poquito la parte cualitativa que estás o que vas a utilizar o que estás utilizando? La parte cualitativa es de muchísima riqueza porque nos permite precisamente dar la interpretación de estos resultados. Lamentablemente, pues sí, va bajo la misma tendencia de lo que encontramos. Se aprecia una construcción social negativa, principalmente en el caso del colectivo femenino, el cual, además de todos los eventos que comparte con los colegas del colectivo masculino, pues sí están presentes muchos aspectos que tienen que ver con estos patrones socioculturales de género y que todavía en este siglo XXI, bueno, pareciera que las mujeres tienen que debatirse entre en seguir ese patrón tradicional o vivir una doble jornada que a veces es triple o cuádruple o encaminarte al mundo profesional. Entonces sí, lamentablemente, sí encontramos a través del discurso de las entrevistadas y los entrevistados mucho de esto. En el caso, por ejemplo, una diferencia interesante en los varones es que ellos como que consideran... Perdón, maestra, es que se te escucha muy poco. Perdón, es que es una computadora que yo no sé usar, es una Mac, me la prestaron para hacer esta presentación y bueno. Bueno, y la verdad es que son muy, muy interesantes para compartir ya en futuros espacios de debate científico, pero sí puedo decir que definitivamente el poder complementar la riqueza de la metodología cuantitativa y cualitativa da un acabado más aterrizado de una investigación y te invita a seguir en ese camino, o sea, y con las fortalezas de cada una de las metodologías. Y cada una pues es igual de importante y nos brinda diferentes hallazgos que nos ayudan a enriquecernos científicamente y también en la práctica educativa. Pero sí, habría mucho que platicar al respecto. Por el momento lo dejamos en el punto. muy bien, maestro, muchísimas gracias.
Entonces, te agradecemos tu participación, está muy interesante. Ya compartiremos los resultados de manera más amplia. Muchísimas gracias. Entonces, continuamos con el maestro, creo que no llegó la maestra Almadea, ¿verdad? Almadelia, perdón. Sí lo podemos. Bueno, entonces continuamos con la presentación del doctor Alejandro Álvarez, ¿sí? Y le damos la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Pues sí, voy a compartir algunas notas relacionadas con este proyecto de investigación que, como ustedes pueden observar en la pantalla, lleva por título Movimientos Sociales, Educación y Expresiones Artísticas Populares en México y América Latina. Bueno, derivado de este proyecto, afortunadamente, estoy concluyendo un borrador del libro y entonces, pues sin más, voy a compartir algunas notas, esperando tener un poquito más de tiempo para compartir algunas cosas específicas. Bueno, cuando yo avance, pediría entonces que sigamos con las diapositivas, pero bueno, si podemos adelantar la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como les comentaba, lo dejamos allí, ahorita yo doy indicaciones para seguir. De hecho, el PowerPoint solamente es de apoyo, pero voy a compartir las notas. Bueno, el texto Canto Popular, Movimientos Sociales y Educación en América Latina, Cuba, Chile y México, se desprende del proyecto de investigación Movimientos Sociales, Educación y Expresiones Artísticas Populares en México y América Latina. En un primer ejercicio se publicó el libro Movimientos Sociales, Educación y Expresiones Artísticas Populares, Haití, México y Brasil, destacando el valor de la pintura popular ligada a tres estudios de caso: el movimiento Lavalas, Avalanche en Haití, el movimiento neozapatista en México y el movimiento Sin Tierra en Brasil. Ahora, en el borrador del libro citado, nuestro objetivo central es analizar el valor e importancia de la música popular al interior de los movimientos sociales. Para ello recuperamos tres experiencias. Nos regresamos a la década de 1960 y 70, entonces tengo tres experiencias: la Revolución Cubana y su proyección artística a través del movimiento de la Nueva Trova, durante las décadas de 1960 y 70. En segundo lugar, el ascenso de la Unidad Popular en Chile entre los años de 1970 y 1973 y su conexión con la nueva canción, que así se le denominó al movimiento musical, muy articulado con la famosa canción de protesta en Sudamérica. Y el tercer estudio de caso es el movimiento estudiantil de 1968 en México y su vínculo con el canto popular con compromiso social. Bajo el contexto anterior, nos surgió la siguiente interrogante: ¿qué papel juegan las manifestaciones artísticas, en especial la música, al interior de los movimientos sociales? La idea central que defendemos es que las expresiones culturales y artísticas derivadas de los movimientos sociales crean nuevos significados, símbolos y códigos culturales que contribuyen a la construcción de una educación popular, alternativa, reflexiva y crítica. En el caso concreto de la música popular con compromiso social, dicha expresión artística es utilizada como parte del repertorio de protesta, la cual se desempeña como un referente pedagógico que educa a los integrantes de los movimientos sociales y contribuye a afianzar sus identidades. Es obvio que estamos partiendo de una definición de educación que rebasa aquella ligada a la educación formal, que se vincula con los sistemas educativos nacionales. En realidad, el acto educativo y el acto pedagógico se da prácticamente en todos los espacios de socialización, y los movimientos sociales representan
un espacio justamente en donde se define también este acto pedagógico. Ahora sí, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, ahí nos quedamos. ¿Cómo nos acercamos al asunto de la metodología? Evidentemente, por el tipo de trabajo que desarrollé y estoy desarrollando todavía, la metodología está más ligada al aspecto cualitativo y se concentró sobre todo en la revisión teórica documental sobre los movimientos sociales y muy particularmente pues sobre las corrientes más usadas hasta el día de hoy. Recuperamos el enfoque norteamericano, de la movilización de los recursos y la estructura de las oportunidades políticas. Recuperamos la visión de las identidades desde la perspectiva europea y por supuesto que también revisamos también la literatura latinoamericana relacionada con los movimientos sociales, que nos hablan más de la especificidad de los fenómenos, por ejemplo, de subdesarrollo y dependencia de nuestras naciones. Con base en la revisión teórica sobre los movimientos sociales, es que nosotros construimos una matriz básica integrada, como ustedes ven allí, por 5 dimensiones analíticas, ¿no? En donde podemos ver en la parte izquierda las dimensiones a tomar en cuenta que nos permitieron analizar los estudios de caso que están enunciados a la derecha. 3 estudios de caso en Cuba, Chile y México, analizados a partir de 5 dimensiones analíticas. Sobre estas dimensiones analíticas comentaré un poquito. Bueno, insisto, esto ya se concreta en un borrador del libro, entonces por el espacio de tiempo, pues trataré de sintetizar. Pero con relación al primer elemento, objetivos y ciclos de protesta, destacamos los fines y demandas principales de los movimientos sociales en Cuba, Chile y México. Asimismo, realizamos una breve caracterización de los momentos de maximización de la movilización en los casos señalados, los denominados ciclos de protesta en palabras de Sidney Tarrow, ¿no? En 1997. Bueno, en el segundo elemento, la coyuntura internacional, vinculamos las características particulares que se desenvuelven en la nación antillana, en Cuba, el país sudamericano, Chile, y la nación mexicana en los años correspondientes, con el impacto de la coyuntura internacional, subrayando el peso del factor externo en tales países, especialmente la atmósfera de la Guerra Fría que se cernía sobre ellos. En el tercer elemento, movilización de recursos y estructura de oportunidades políticas, abordamos la forma en cómo los diferentes movimientos sociales hacen uso de recursos materiales, humanos y simbólicos para maximizar su acción colectiva. También es una idea que retomo de Tarrow. También destacamos el valor potencial de aprovechar las oportunidades políticas que ofrece la coyuntura nacional e internacional en nuestros estudios de caso. En el cuarto elemento, formación de identidades, subrayamos el gran papel que juega el sentido de pertenencia, de autodefinición y de autorreconocimiento de los actores al interior de los movimientos sociales. Las identidades brindan una amalgama cultural fundamental que permite a los seguidores de estrechar los lazos de solidaridad. Finalmente, en la quinta dimensión, expresiones artísticas populares, nos concentramos en la relación de la canción política popular con los movimientos sociales. Este último elemento ocupa el interés primordial de la presente investigación. Como hemos señalado, destacamos que la música popular con contenido social se convierte en un dispositivo pedagógico fundamental en los movimientos sociales. Con relación a la última dimensión, las expresiones artísticas populares, recuperamos la propuesta de Paulo Freire en su obra La pedagogía del oprimido, en la que sostiene que es posible construir una educación con contenido reflexivo en la cual el educando se inserte críticamente en el mundo en el que vive.
Freire denomina educación problematizadora aquella que permite la expansión de la conciencia crítica en el educando y posee un carácter liberador. Vale señalar que el acto educativo no solo se refleja en los espacios formalmente institucionalizados, ya lo comentamos, es decir, dentro de los sistemas educativos nacionales a través de la escuela. El acto educativo, de manera no formal e informal, se produce en prácticamente todos los espacios de socialización del individuo: la casa, las iglesias, el lugar del trabajo, el círculo de los amigos, etc. Por estas razones, los movimientos sociales son espacios privilegiados para la educación de los individuos, pues en estos contextos el acto pedagógico implica que los participantes se eduquen en el conocimiento de los objetivos, demandas, estrategias de lucha, repertorios de protesta y las utopías y posibles escenarios del futuro. Todo ello amalgama las identidades de los sujetos en lucha. En este sentido, las expresiones artísticas, como parte del repertorio de protesta de los movimientos sociales, contribuyen al ejercicio del acto pedagógico. De manera concreta, en el sentido freiriano, la música popular ligada y producida por los movimientos sociales contribuye a la expansión de la conciencia reflexiva y crítica, es decir, cumple una función educativa. En lo que respecta al contenido general del borrador del libro que ya tengo, en el capítulo primero estudiamos el surgimiento y desarrollo de la nueva trova y su relación con el proyecto de la Cuba revolucionaria. Como sabemos, el amplio movimiento revolucionario encabezado por Fidel Castro triunfó el 1 de enero de 1959. En la década inmediatamente posterior, la de 1960, surgió la canción de la nueva trova. Para remarcar su trascendencia, retomamos algunos fragmentos de las canciones de los cantautores Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. A través de sus letras se aprecia el compromiso con las transformaciones profundas que se llevaron en la isla antillana, destacando el marcado nacionalismo cubano. En las letras también se plasma la vía insurreccional como la vía para la transformación social. Dicha mirada posee una proyección internacionalista cuando los trovadores señalados le cantan a naciones como la chilena, la nicaragüense o incluso la vietnamita, donde se operaban procesos de transformación social parecidos al cubano. En el segundo capítulo revisamos el impacto de la nueva canción chilena a través de uno de sus exponentes más destacados, el músico y compositor Víctor Jara. Como es conocido, en Chile durante los años de 1970 a 1973 se gestaba la segunda experiencia socialista en América Latina a través del gobierno de la Unidad Popular, abanderada por el presidente Salvador Allende. Un amplio movimiento social en el que participaban las masas a través de las organizaciones campesinas, obreras, estudiantiles, artísticas, entre otras, sustentaban el proyecto de la Unidad Popular. Y en esa efervescencia social, Víctor Jara era un acompañante fiel de los recurrentes mítines, marchas, manifestaciones y actos políticos de la izquierda en Chile. La obra de Jara se inscribe en un movimiento artístico más amplio, el de la canción de protesta sudamericana, que a través de sus letras sigue acompañando a los movimientos sociales hasta la actualidad. Por último, en el capítulo tercero destacamos el canto popular con compromiso social que acompañó al movimiento estudiantil de 1968 en México. Al igual que en los casos cubano-chileno, subrayamos el valor pedagógico de la canción política que concientiza y educa a los participantes de los movimientos sociales en la expresión de sus demandas, denuncias y escenarios utópicos. Distinguimos especialmente la participación de los cantautores, un segundo que me perdí. Distinguimos especialmente la participación de los cantautores Óscar Chávez y Judith Reyes, a través de los fragmentos de las canciones escritas en 1968, es posible mirar cómo el canto popular se constituyó en un dispositivo del repertorio de protesta. La utilización de la parodia, la sátira política y el uso de los géneros musicales populares como el corrido, las rondas infantiles e incluso la balada brindaron elementos a los cantantes de 1968 para ejercer la crítica social y la protesta. Las canciones y melodías populares contribuyeron a afianzar la identidad del movimiento estudiantil
de 1968, al igual que en los casos cubano y chileno. Bueno, antes de pasar a los resultados, me gustaría solamente avanzar un poquito en en las diapositivas. Por favor, la siguiente. Solamente es un ejemplo, es un ejemplo del primer capítulo que denomino La canción de la trova y su valor pedagógico en la Cuba revolucionaria. Si nos da tiempo, pues miramos el contenido de algunas de las canciones. Solamente yo quería mostrarles un poquito, digamos que algunas de estas canciones, en particular de la trova cubana, pues se convirtieron en canciones icónicas, no solamente en Cuba, sino en distintos países de América Latina, porque se articularon justamente a la lucha y a la protesta. Siguiente, por favor, solamente como ejemplo. Adelante. Bueno, adelante, esta es la presentación y objetivo, pero del primer capítulo. Más adelante, por favor. Y el caso de la trova cubana es interesantísimo cómo se da este movimiento, no durante el proceso revolucionario, sino después del triunfo revolucionario, ¿no? Se articula una canción de contenido social que va a exaltar las transformaciones de este proceso. Pero incluso algunas de las canciones de Silvio y de Pablo fueron duramente criticadas, incluso se les consideró contrarrevolucionarias cuando eran exactamente todo lo contrario. Adelante, por favor, nada más para ver algunos ejemplos. Aquí está Pablo Milanés, más adelante. Más adelante, por favor. Más adelante. Con esta canción creo que podríamos como ejemplo señalar lo que se estaba viviendo en un escenario de Guerra Fría, en la lucha que, como sabemos, de las grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Soviética, y cómo esta lucha se va a todo el sur, a todo el tercer mundo. Y bueno, Silvio Rodríguez en este escenario de la década de 1960 y 70, en donde a la par que están surgiendo los movimientos guerrilleros, inspirados muchos de ellos por el triunfo revolucionario, a la par se están instalando las dictaduras de seguridad nacional. Entonces es un escenario muy caliente. Y en este escenario tan encendido, por ejemplo, Silvio escribe La era está pariendo un corazón, ¿no? Hablando justamente de la posibilidad de que el porvenir está de por medio, y haciendo una alusión a la madre como la madre patria, en donde finalmente prácticamente es una llamada a cualquier persona o a cualquier individuo comprometido con el escenario futuro para vincularse en esta lucha que se da sobre todo en estos años, ¿no? Si dejamos de compartir, bueno, se puede quedar allí y yo solamente me voy a los resultados. Espero tener todavía tiempo, pero bueno, pues ya Adelina me comentará, pero voy directamente a los resultados. Bueno, la música como expresión artística posee la virtud de mover y despertar diferentes emociones y sentimientos en sus ejecutores y en el público que los escucha. Es innegable la proyección lúdica en el ser humano. Además de ello, cuando la elaboración de una canción o una melodía se nutre con un sentido de compromiso social y político, se transforma en un recurso sumamente significativo para la protesta. Bueno, a lo largo del borrador, la canción política entonces se constituye como un repertorio de protesta en los diferentes movimientos sociales, el cubano, el chileno y el mexicano. La canción política ha tenido la virtud de codificar en mensajes simples las denuncias, demandas y utopías de los actores en lucha. Por ello, también posee un valor significativo en la construcción y reconstrucción histórica que asienta la memoria colectiva de los procesos significativos de las sociedades.
En Cuba, las manifestaciones artísticas asumieron el compromiso de expandir los ideales del proyecto revolucionario, no solo con una proyección nacional, sino internacional, especialmente en América Latina. En el caso del movimiento musical de la Nueva Trova, expositores como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés pintaron a través de las letras de sus canciones el valor de la defensa del nacionalismo y la posibilidad de la unidad latinoamericana, con miras a romper la dependencia con el exterior. En Chile, el ascenso de la Unidad Popular vislumbró la posibilidad de construir un nuevo proyecto de sociedad para instalar el gobierno socialista a través de la vía democrática. En el fervor de diferentes actores sociales por impulsar la transformación social en la nación sudamericana, la nueva canción chilena abrevó del movimiento de la canción de protesta del Cono Sur. Al igual que en el caso cubano, la nueva canción generaba una música comprometida con las causas sociales. Víctor Jara fue un cantautor destacado que se ligó a la Unidad Popular y al movimiento social que llevó a Salvador Allende a la presidencia de su país. Sus canciones reflejan el momento histórico en el que Chile definía su suerte, destacando el impulso del sector obrero, campesino, estudiantil, docente y artístico. Bueno, Víctor Jara fue asesinado por la dictadura, sabemos, ¿no? Su trágico fin también fue un reflejo de la dura batalla que representaba la Guerra Fría y que se extendía en cada rincón del mundo. La dictadura pinochetista reprimió con brutal fuerza a las diferentes expresiones artísticas que impulsaban la experiencia de la Unidad Popular y el gobierno de Allende. En México, al igual que en Cuba y Chile, los efectos de la Guerra Fría se hicieron sentir en los procesos sociales y en sus actores. El movimiento estudiantil de 1968 se tradujo en un punto de inflexión en el cuestionamiento de la cultura autoritaria de México. Y las expresiones artísticas del 68 tuvieron una gran repercusión justo porque se constituyeron en expresiones contraculturales que desafiaron el statu quo, el autoritarismo del sistema político mexicano, del hiperpresidencialismo e incluso los valores y buenas costumbres de diversos sectores de la sociedad mexicana. Cantautores como Óscar Chávez y Judith Reyes recurrieron oportunamente a la sátira y la parodia con el auxilio de la música popular para acompañar al movimiento estudiantil en sus diferentes repertorios de protesta. Se cantaba al iniciar un mitin, a lo largo de la marcha y al final de las manifestaciones. La música con compromiso político educó a sus seguidores y les permitió amalgamar sus identidades. Reflexiones finales, ya estamos concluyendo. En Cuba, Chile y México observamos que el canto popular de compromiso político se estructuró en un escenario intenso de lucha social. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 rompió la hegemonía total de Estados Unidos sobre la región latinoamericana. Chile en 1970-73 se vislumbraba como la segunda nación socialista en el subcontinente. Finalmente, el movimiento estudiantil de 1968 en México se inscribió a nivel internacional con la fuerza juvenil y estudiantil que recorría diferentes partes del mundo en ese año. Penosamente, en las últimas experiencias, la chilena y la mexicana, el peso de la Guerra Fría y, por supuesto, los procesos sociales internos frenaron de manera brutal la continuidad de los proyectos políticos que sus movimientos sociales sustentaban. El trágico 2 de octubre de 1968 en México y el golpe de Estado en Chile en 1973 impidieron tajantemente la posibilidad de una transformación profunda en ambos países. Y por supuesto las expresiones artísticas, incluido el canto popular de compromiso político, fueron cercenados como posibilidad de recurso de comunicación y de protesta social. El rescate de la tradición de la canción política en los tres países vistos, Cuba, Chile y México, nos permitió realizar un diálogo con la coyuntura histórica y los procesos sociales que se vivían entre las décadas de 1960 y 1970 principalmente. Las canciones antes vistas se constituyeron en discursos contrahegemónicos y contestatarios que permitieron a los diversos movimientos sociales y al proyecto revolucionario cubano expresar sus objetivos y escenarios utópicos. Es por esta razón que la canción política desbordó límites geográficos y temporales y se inscribió en un canon histórico que rebasa lo efímero de las constantes modas de la música comercial. La invitación es obvia: seguir escuchando a la nueva trova cubana, la canción de protesta sudamericana y el canto popular de proyección política en México.
Las expresiones artísticas, en este caso, la música popular, siguen educando a sus escuchas, especialmente a los integrantes de los movimientos sociales. Por ello, su valor pedagógico es incuestionable. Muchísimas gracias. Aquí paramos la exposición. Gracias. Muchas gracias, doctor. Por demás interesante el tema. Creo que lo novedoso de este tema es justamente que no es frecuente que se aborden los movimientos sociales desde esta perspectiva, con la relación con las expresiones artísticas. Creo que una de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta es cómo lograr que investigaciones como esta influyan en los programas educativos, en este caso en una licenciatura en Sociología de la Educación, donde los alumnos tienen muchas veces estas inquietudes de tratar de identificar las expresiones artísticas, culturales, y con frecuencia no tienen los insumos ni metodológicos ni teóricos para poder hacerlo. Entonces, me parece que este es un tema muy importante. Pues agradecemos mucho tu participación, Alejandro, y pasaremos a la siguiente presentación por parte de la maestra María Elena Mújica. Le damos la palabra. Sí, muchas gracias, Adelina. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, pues es un gusto participar en este coloquio que, como bien dices, pues son importantes realizarlos para encontrarnos con los colegas y saber qué es lo que estamos realizando. Perdona, María Elena. Es que ¿Me escucho cortada? No, es que tu imagen está cortada, nada más vemos tu cabeza. No, es que sabes que por Zoom mi imagen siempre está desconfigurada. Ah, bueno. Pido disculpas por eso, porque sí lo he notado desde hace rato, pero el técnico está que viene y me ha dejado plantada. Mil disculpas. Bueno, empiezo. Pues sí, el tema que yo me planteé investigar es efectivamente la feminización de la universitaria de la licenciatura en Sociología de la Educación. Digamos que ese fue como el planteamiento o mi objeto de estudio que yo me propuse investigar. Pero pues lamentablemente se vino como presentando todo un conjunto de cosas que pues por la pandemia que estamos viviendo y que todo el mundo conocemos, se me vino complicando. Sin embargo, quiero hacer los planteamientos del tema de que ese fue mi objeto de estudio. Y derivado de ese objeto de estudio, pues me hice objetivos fundamentales que yo pretendía alcanzar. Y fundamentalmente fue qué es lo que ha fomentado, posibilitado que la licenciatura se venga feminizando en los últimos años y que esto implicaba pues que ese objetivo yo lo pudiese resolver con la indagación de datos para poderlo, digamos, sostener y sustentar. Y desde luego que también me propuse pues producir conocimiento en el campo del feminismo para dar evidencia de qué es lo que ha provocado que la feminización en esta licenciatura se haya generado. Eso fue como mis objetivos muy, pues por decirlo, muy grandes que yo pretendía o pretendí sustentar, como digo, y que bueno, ahorita explicaré posteriormente qué es lo que pasó con esto que estoy planteando. Y bueno, desde luego que como todo el mundo sabemos, pues no hay investigación si no hay problema, ¿no? De investigación pues siempre debe haber un problema para poder decir qué tenemos que investigar y entonces, perdón, la convierto en la siguiente pregunta, convierto el problema en la siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado que las alumnas le otorgan a la formación que reciben en la licenciatura en Sociología de la Educación?
Y con eso yo lo que pretendía también resolver con la pregunta o llegar o arribar a resultados, pues es como saber si las alumnas ingresaban o la licenciatura se había feminizado por dos razones. Por si realmente querían ser sociólogas de la educación, que estoy hablando en este caso desde luego de alumnas, o por si querían ser maestras, porque la universidad, de acuerdo a lo que yo también he indagado en otras ocasiones, pues se entiende que ahí se forman maestros y todo mundo, o maestras, y todo mundo sabemos pues que no es el objetivo esencial de la universidad formar a maestras, pero sí se pueden incorporar de alguna manera a ejercer ese gran oficio de ser docentes. Y digamos que es lo que yo buscaba entre mis datos, pues lograr resolver esta pregunta. En ese sentido, pues bueno, se vino toda esta cuestión de la pandemia y lo único que pude indagar para poder, digamos, resolver la pregunta de investigación, pues es efectivamente acercarme a elaborar un estado del arte, un estado del conocimiento, sobre todo con el tema de la feminización en el campo educativo, y encontré desde luego algunas referencias, pero no fueron suficientes para que yo pudiese, digamos, consolidar este contexto conceptual. Y ahorita digo por qué le llamo contexto conceptual. Entonces, pero yo me proponía, aparte de hacer la indagación de la feminización, pues buscar otros referentes en torno a lo que eso implica, que es feminizar, por qué aplicar una perspectiva de género en esta investigación, que más bien tendía a esa perspectiva, y buscar, ¿verdad?, autoras que yo ya tenía por ahí localizadas, pero fundamentalmente buscar referencias o evidencia teórica sobre la cuestión de la feminización. Encontré muy poco en los buscadores, que cuando me lanzan la pandemia a buscar este referente conceptual, pues encontré francamente muy poco sobre este tema, y como ustedes saben, pues se cerró todo, no tuve la posibilidad de acceder pues a libros, a capítulos de libros, etcétera, o artículos que me diera la posibilidad de hacer y sustentar claramente qué es o qué implica feminizar una licenciatura, que en este caso pues sería la nuestra, pero también no solamente esta, sino otras más que habitan el campo educativo. Eso fue digamos, un atasco que yo tuve y que pues francamente no logré hacer toda la recuperación para elaborar el estado del arte que yo esperaba constituir para hacer esta fundamentación. Bueno, después de esto me planteé un método utilizando desde luego el modelo de investigación de Maxwell, que este autor nos habla o nos plantea más bien que esta metodología pues tiene que ser flexible, no la podemos ver como una etapa. Por ejemplo, no puedo llegar solamente a fijar mi problema o mi pregunta y ya decir que esa es la definitiva, sino el mismo proceso de la investigación me permitiría irla ajustando hasta tenerla con toda la claridad, pero es una especie como de metáfora, porque el método lo que plantea no son etapas, sino ir contribuyendo a cada uno de los elementos o componentes que plantea esta metodología. Por ejemplo, tener la pregunta de investigación, pero con el contexto conceptual irla afinando, y con eso también ir afinando los propósitos, y luego también aplicar el método correcto, que es el que me iba a permitir acercarme a saber qué y cómo se había feminizado la licenciatura.
Entonces, es un método que a mí me parece fundamental recuperarlo porque es flexible y va permitiendo ir contribuyendo a que estos elementos se vayan conformando con mayor firmeza. Pero como vuelvo a repetir, pues el proyecto de investigación estaba elaborado en esos términos, estaba planteado para llegar o arribar a buenos términos en el sentido investigativo y pues resulta que llega la pandemia, no logré más que acercarme un poco a lo que pude recuperar del contexto conceptual y desde luego elaborar mi guión de entrevista, pero las entrevistas no las pude elaborar. Maestra, algo pasó con tu micrófono, ya no te escuchas. A ver, es que, listo, ¿ya? Ya. ¿Ya me escuchó? Ok. Entonces, me planteé, hice una selección para hacer entrevistas con las alumnas, pero lamentablemente se cruza este acontecimiento y no me permitió realizarlas porque me daban fechas y me las cambiaban por diversas causas, fundamentalmente por enfermedad en la familia, por incorporarse las mismas alumnas a trabajo, a diversos trabajos para ingresar dinero a la familia y sobre todo por muertes de familias que no les permitió darme la entrevista, me la cambiaban, me la volvían a cambiar, me la volvían a cambiar y es hora que no puedo realizar las entrevistas para, digamos, abonar al proyecto. Entonces, en ese sentido, pues lo que he obtenido hasta ahora de resultados, o lo que obtuve más bien como resultados hasta ahora, fue pues el guión de entrevista, que lo logré, digamos, tener como el elemento fundamental para poder recuperar datos que me permitieran pues resolver mi pregunta y elaborar pues una ponencia que llevé al segundo congreso de los estudios de los movimientos sociales y que la llevé ahí y que fue parte o como producto pero de la aproximación conceptual que tuve o hasta donde tuve la oportunidad de recuperar esos elementos. Entonces, pues dado esto que estamos pasando, pues prácticamente se me atoró toda la investigación y pues bueno, no pude más que obtener esos resultados. Y es lo que puedo presentar, lamentablemente, y lo digo la verdad con mucho lamento porque yo intenté hacer esta investigación en las mejores condiciones posibles, pero pues como investigadores sabemos que a veces las condiciones objetivas no nos permiten acercarnos a la realidad que queremos indagar, en este caso, acercarnos in vivo, pues, en lo que ocurre, para poder tener los datos y poder propiciar el logro de los objetivos. Porque también la idea era dar evidencia de la feminización en la licenciatura porque se está construyendo ahorita el rediseño y pretendí también que los resultados sirviesen para poder producir o incorporar tal vez alguna materia en lo que se está rediseñando sobre la temática sobre todo de género y que estos resultados sirviesen para eso. Entonces es lo que puedo presentar ahora y pues bueno, en algún momento seguramente me harán preguntas y las responderé. Pues es lo que puedo decir. Muchísimas gracias, maestra. Entendemos Gracias. que con normalidad continúa la investigación y que pues ya tendremos oportunidad de escuchar en un próximo evento los resultados. Muchísimas gracias por tu presentación y por la intención de que esto se nutra de alguna manera, que esto nutra el rediseño de la licenciatura en Sociología de la Educación, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho y le damos la palabra a la maestra María Elena Tapia. Adelante, maestra.
Muchas gracias, María Elena. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo el trabajo de la Comisión de Investigación del Área 1, que está conformada por las maestras Adelina Castañeda, Elsa Ortega y Mari Carmen Treviño, ¿verdad? Muchas gracias, maestras, por su esfuerzo para hacer posible este evento que ha sido muy enriquecedor para todas y todos los profesores y espero que también para nuestros estudiantes. Este coloquio de presentación de resultados de investigación 2021 y esta mesa en particular creo que reúne, como ya hemos visto, a un conjunto de profesoras, bueno, y Alejandro, interesados en cómo bien se expresa en la cultura, el género y la subjetividad. Y lo que yo voy a comentar ahora o presentar es el resultado de una investigación que he realizado desde 2017. Bueno, en realidad he realizado investigación sobre este tema desde hace mucho, pero en el área registrado en 2017. Y cuyo informe final, bueno, presenté a principios de 2021, pero ya, digamos, lo planteado se había concluido para 2020. La siguiente, por favor. Bueno, la investigación se llama El Movimiento Feminista en México. Sujetos, identidades, formas organizativas y propuestas. ¿Por qué el movimiento feminista como objeto de estudio? Y me gustó mucho esta cita y por eso la recuperé de Gisela Espinosa y Ana Lau, ambas profesoras de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, quienes han publicado varios textos justamente en el análisis de movimiento feminista en México. Y ellas afirman, en cada espacio y momento histórico se ha tenido que desmontar la idea de que el feminismo es un peligro social y demostrar que su espíritu transgresor y subversivo, que sus demandas y propuestas contienen un potencial justiciero y libertario. ¿Por qué tan prolongado y terco el temor al feminismo? Se preguntan las colegas. Y creo que parte de la intención de continuar investigando es justamente evidenciar o encontrar o escribir acerca de los aportes que el movimiento feminista ha hecho a la cultura en general, pero también en aspectos específicos, en este caso la educación, en aspectos específicos de la vida como la vida democrática, como el acceso a la salud, en fin. La siguiente, por favor. Pero bueno, aquí lo que nos interesa, y vamos a tratar al final de resaltar, es el aporte en el aspecto de educación. El objetivo general con el que se parte o se trabaja en esta investigación es analizar los cambios experimentados en el movimiento feminista mexicano en los últimos 15 años en cuanto a tres elementos al menos. La incorporación de nuevas actoras sociales, la construcción de la agenda de género, especialmente lo referente a educación, aunque haya muchos aportes, insisto, en otros aspectos, como por ejemplo la justicia o en fin. Y un tercer elemento, las movilizaciones frente al Estado. La siguiente, por favor. En los objetivos específicos, la idea era identificar
las nuevas actoras sociales dentro del movimiento feminista, sus demandas, sus identidades, sus formas organizativas y sus formas de movilización. Describir y analizar las acciones más importantes del movimiento feminista mexicano en cuanto a formas organizativas y de articulación nacional, y analizar las aportaciones a la agenda de género en los últimos 15 años, en especial en tema de educación. La siguiente, por favor. El método. Bueno, el enfoque es interpretativo, la metodología es cualitativa. Para estudiar los movimientos sociales hay que recurrir al testimonio, a la entrevista de los protagonistas, a los llamados informantes clave. En el caso para el contraste que hice con las características de la expresión de movimiento feminista en el siglo XXI, tuve que entrevistar a mujeres que son más contemporáneas mías, ¿verdad? Que nos tocó una forma de organización y de movilización, que nos tocó el uso del mimeógrafo, los esténciles y los volantes, y que no teníamos el acceso a las redes sociales como hoy sí se tienen por las jóvenes activistas del feminismo. Entonces, indudablemente la metodología tenía que ser y es cualitativa, privilegiando estas entrevistas a profundidad con protagonistas clave de quienes se toman los testimonios y la información necesaria para conseguir los logros, los objetivos trazados. La otra forma de investigar, desde luego, es el análisis documental. Hubiera sido imposible reconstruir la historia de los encuentros feministas nacionales si no tuviéramos la elaboración de memorias y un conjunto de documentos que permiten seguirle la pista a la construcción de la agenda, a los debates que se han presentado y finalmente a las propuestas. Y finalmente, pues el análisis bibliográfico, que rescata el trabajo académico de muchas colegas, como ya mencionaba yo, a Espinosa Damián y Ana Lau, pero hay muchas otras, y otros, por ejemplo, Manuel Castells y otros estudiosos de los movimientos sociales que también analizan las características del movimiento feminista y los aportes. Y no solamente en México, sino a nivel mundial. La siguiente, por favor. De tal manera que de forma muy apretada, presento este esquemita en donde vemos más o menos la ruta que se ha seguido para la realización de este trabajo de indagación, que hasta el momento ha permitido, hay que decirlo, la publicación de un artículo en una revista, muy pronto la publicación de un capítulo del libro en un libro de producción colectiva de Mi Cuerpo Académico, que está por salir, y esperemos compartir también la presentación de ese libro, donde Rocío Verdejo, Alejandro Álvarez y una servidora coordinamos la elaboración de este libro, y donde específicamente el tema que se aborda es la violencia feminicida y las propuestas que existen en educación desde el movimiento feminista. Y un tercer producto, un artículo que ya fue dictaminado a favor en la revista Reencuentros de la UAM Xochimilco, donde se presentan los resultados parciales últimos de esta investigación que realiza. Entonces, en este esquema, por un lado, este planteamiento, obviamente el concepto de movimientos sociales, la historia del movimiento feminista en México, la definición de movimiento social, en donde retomo
varios clásicos que estudian los movimientos sociales, como Touré, Diani, Freeman, entre otros, para también poder luego pasar a desbrozar las distintas expresiones o vertientes del feminismo. El feminismo liberal, el feminismo reformista, institucional, caracterizado así por la forma que adoptó en los años, sobre todo en los años 90 del siglo XX, al conformar organizaciones no gubernamentales que aceptaron participar en las convenciones de organización de conferencias mundiales promovidas por la Organización de las Naciones Unidas y aceptaron también participar en mesas de negociación con el Estado mexicano para ir conformando lo que después se convertiría en política pública y que hoy conocemos en forma de leyes: la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y la creación, entre otras, y la creación de instituciones dedicadas específicamente a la atención de la desigualdad de género, como es el Instituto Nacional de las Mujeres, entre otros aspectos de política pública. Otra cuestión importante es la negociación de presupuestos públicos en la definición federal del presupuesto para la atención de la política de igualdad de género. A todo ello contribuyó este feminismo institucional, catalogado como institucional o como reformista, y que hoy, a 20 años de la creación, más o menos 20 y tantos años de la construcción de toda esta política pública, aparece una nueva expresión del movimiento feminista que cuestiona estos avances por la incapacidad del Estado de resolver problemas. Bueno, lo voy a retomar un poquito más adelante. Y entonces el aspecto para seguir con los objetivos trazados es poder llegar al análisis del movimiento feminista en la actualidad a partir de las acciones de sus protagonistas en un contexto a que hay una ofensiva, o por lo menos así se percibe, una ofensiva muy fuerte del conservadurismo, conservadurismo entendido por las iniciativas de la Iglesia Católica sobre todo, pero también de sectores tradicionales que no aceptan demandas centrales del movimiento feminista, como por ejemplo la despenalización del aborto, en donde destacan las movilizaciones de la Iglesia Católica de hace aproximadamente 5 años, que por cierto amenazan con volver a movilizarse en contra de las políticas de género. Y este análisis se podría desglosar en la identificación de las actoras, las demandas, las identidades, las formas de movilización, de articulación y la construcción de agenda. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es lo más relevante del siglo XXI en esta identificación de nuevas actores? Pues la entrada masiva de jóvenes, sobre todo jóvenes provenientes de las universidades. Para todos en México quedó claro y en la expresión que hubo el 8 de marzo de 2020, que además, bueno, fue la última movilización antes de la pandemia, y que fue una movilización increíblemente masiva, pero no solamente masiva, masivísima, digo yo, sino también con una articulación a nivel nacional. Es decir, la movilización del 8 de marzo de 2020, que creo yo, si no nos hubiéramos instalado en pandemia, hubiera continuado, y de hecho han continuado las expresiones públicas, pero desde luego
inhibidas en cantidad por la pandemia y por el confinamiento en que estamos. Y las jóvenes, sobre todo universitarias, además van acompañadas de nuevas identidades, como por ejemplo las mujeres afrodescendientes, que desde unos años para acá han levantado su voz y están exigiendo el reconocimiento público de sus identidades, pero también de sus demandas. Con relación a las demandas, pues lo que podemos decir en esta revisión documental de tantos años y en la observación y el análisis de lo que pasa ahora, las demandas son las mismas. Es decir, en ese sentido, no todavía la anterior, en ese sentido, las jóvenes tienen razón. Seguimos teniendo las mismas demandas de los años 70, que básicamente son 3. Una de ellas por una maternidad libre y voluntaria que exige la capacidad de decisión de cada mujer con relación a si continúa un embarazo o lo interrumpe, y también la decisión expresada en la Constitución de cuántos hijos y cuándo tenerlos. Una segunda demanda que es por la libre opción sexual, es decir, la defensa de la sexualidad en todas sus expresiones, y que se ha tenido avances en materia de política pública también por ejemplo, los llamados matrimonios igualitarios o entre personas del mismo sexo, pero que aún continúa con un conjunto de necesidades y demandas que están planteadas ahí. Y la última, no por orden de jerarquía, simplemente porque está aquí planteada, es contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, las identidades son diversas, las formas de organización y movilización en el siglo XXI coexisten, porque coexisten formas tradicionales, ya no el mimeógrafo y el stencil y el volante, pero sí los encuentros nacionales, tipo congreso, tipo con carácter más formal de convocatoria y tal, y conviven con esta forma más virtual de uso de redes sociales que hoy las jóvenes utilizan no solamente para comunicarse y vincularse a nivel nacional e internacional, sino también para movilizarse. Las jóvenes hoy en día ocurre una violación tremenda, se convocan y a las 5 de la tarde pueden estar frente al Palacio Municipal de un municipio, y eso es lo que le da, según Players, estas características a los movimientos sociales del siglo XXI. Bueno, la que sigue, por favor. 5 minutitos, maestra, por favor. Sí, ya voy cerrando. En términos de la agenda pública, lo que explicaba yo hace rato, en los años 90 se elaboraron un conjunto de propuestas y se actuó de cierta manera con relación al Estado y a los organismos internacionales, y se obtuvieron un conjunto de leyes, programas y presupuestos orientados a la igualdad sustantiva. En el siglo XXI se privilegia la manifestación en la calle, la denuncia en redes sociales, la convocatoria, la movilización en redes sociales, se rechaza la relación con el Estado, hay una desconfianza en la juventud hacia los partidos políticos, pero en general hacia todo tipo de autoridad universitaria, política, institucional. En general hay un rechazo a todo lo que signifique autoridad. Se incorporan también formas más agresivas y violentas en las protestas. Esto le da un carácter además muy especial porque son masivas y como en todo movimiento social es imposible controlar la entrada o no de personas que distraen o que son provocadoras. Se toman escuelas, conocemos los casos de la UNAM, largas tomas de escuelas durante mucho tiempo, y recientemente se toman instituciones como por ejemplo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La toma de escuelas, muy criticada, o sea, hay en la opinión pública una división en relación a los que están a favor y en contra. Pareciera que las mujeres tienen menos permiso para usar este tipo de métodos de lucha. Recordemos la toma de Reforma hace años, encabezada por el hoy presidente de la República. Sin embargo, ese tipo de tomas no son tan criticadas. En cambio, las tomas de espacios físicos como una forma de lucha sí que son muy criticadas, y parte de la investigación fue rescatar estas manifestaciones públicas de opinión de gente muy connotada y de gente pública, y las opiniones se dividen a favor y en contra. La siguiente, por favor. Sin embargo, estas manifestaciones tienen una razón de ser, y una razón de ser es la expresión de las violencias en los espacios universitarios, sobre todo, ya centrándonos en el fuerte de las jóvenes que se movilizan. Tenemos que la violencia se expresa en las universidades como violencia docente, como violencia de novios o exnovios, de parejas o exparejas, que finalmente puede redundar en la mayor expresión de violencia, que es la violencia feminicida. Se protesta en las calles, en los medios de comunicación, se exigen protocolos de atención y prevención de la violencia de género hacia las mujeres, se exigen sanciones a agresores, se exigen cambios en el currículum. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente, por favor. Estas dos son dos afirmaciones de dos teóricas muy reconocidas, que son Marcela Lagarde y Rita Segato. Y en esta diapositiva resalto yo, aunque se ve con letra muy chiquita, las recomendaciones internacionales con las que hemos contado desde 1993, de la Organización de las Naciones Unidas y también de la CEDAW, y lo sintetizo porque no se alcanza de ver, pero la recomendación fundamental es que tiene que haber una transformación en los sistemas educativos que logren erradicar todo aquello que fomente o reproduzca los estereotipos de género. Estas recomendaciones son conocidas, incluso hay conferencias mundiales de instituciones de educación superior, y de hecho también hay resoluciones de las instituciones, de estas cumbres de instituciones de educación superior, en el sentido de que se van a hacer cosas. Pero esto no ocurre. Por eso una de las demandas de las jóvenes en la UNAM era la transformación del currículum. Y el año que nos instalamos en pandemia, el rector Graue no le quedó de otra, no fue por las buenas, no fue de buena manera. Tuvo que aceptar, la siguiente por favor, adoptar cambios al interior de la UNAM, ¿no? Como fortalecer, porque ellos ya tenían un protocolo de atención y prevención de la violencia de género, pero tuvieron que ampliar este protocolo y crear otras unidades de atención y prevención de la violencia de género, y además, lo más importante, crear una comisión especial de académicas y académicos especialistas, pero sobre todo académicas, para transformar el currículum universitario, permitiendo con ello la transversalización de la perspectiva de género en la currícula de la UNAM. Para cerrar, la última, ya acabo. Otras instituciones de educación superior han adoptado también protocolos de atención y prevención de la violencia de género. Solo menciono algunas. Hay alrededor de más de 20, como 25, porque cada día aumentan. Pero desde luego el Politécnico, la Universidad Autónoma Metropolitana, el CIDE, la Unison, la Universidad de Puebla y muchos otros. Y nosotros como UPN recientemente, apenas hace un mes, la Rectoría acaba de publicar en una gaceta el protocolo de atención a violencia de género, que hay que leerlo, estudiarlo y conocerlo en las áreas para ver cómo esto se traduce en nuestra vida como comunidad universitaria. Y junto con este protocolo está también publicada la política institucional
para la implementación de medidas para la igualdad sustantiva de género. Entonces, pues hay mucho que seguir investigando y desde luego que, como comentaba la maestra Adelina, esperemos que lo que se resalta, lo que se rescata en esta investigación pueda ser útil para la transformación de la educación, empezando por nuestra propia institución. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, maestra. Realmente son temas muy interesantes para ponerlos sobre la mesa y discutirlos entre colegas, sobre todo. A mí me parece que poder poner a disposición de los estudiantes este tipo de informaciones es muy importante, porque de pronto pareciera que hay que esperar a que provenga de la estructura, de la dirección de la universidad, de la rectoría de la universidad, lo del protocolo, lo de la política, sin que se difundan más claramente este tipo de estudios que les dicen más a veces a los estudiantes o a los propios colegas que solamente incitaciones o llamadas de atención sobre cómo prevenir la violencia y todo este asunto de cómo desde la institución se va fomentando una cultura de protección a la mujer, de los movimientos sociales vinculados a la educación, etcétera. Entonces, me parece que es muy importante y que yo creo que podemos ir proponiendo cómo desde en este caso, el área 1, pues hay investigaciones con temas emergentes que donde ya se está viendo más la preocupación de vincularlos a los programas como líneas transversales o como contenidos pedagógicos o como estrategias incluso dentro de la enseñanza. Entonces, me parece que podemos compartir, y yo no sé si ustedes tengan algún comentario final, me parece muy rico. Primero, que se ha mostrado en las investigaciones que se comparten enfoques mixtos de investigación, pero que hay prevalece un enfoque cualitativo en muchas de las investigaciones, porque a través de ellas podemos dar cuenta y darle la voz a los estudiantes y a los actores que son protagonistas de los movimientos y lo que está pasando en los distintos ámbitos que investigamos. Que también los temas emergentes no podemos verlos solamente dentro del área, sino hacia afuera. Esta idea del movimiento universitario, esta idea del feminismo como perspectiva de género, esta idea de los movimientos sociales vinculados a expresiones artísticas, donde van aportando elementos para poder pensar temas como demandas, identidades, no solamente desde una posición feminista, sino en general también, las agendas que se están planteando, las políticas y formas de organización que van adquiriendo los movimientos sociales, entre ellos el feminismo, que parece que es algo muy compartido. Entonces, ¿y cómo esto va atravesando las prácticas docentes? Que eso es un tema de reflexión también, ¿no? Me parece que estamos de acuerdo en eso, porque vamos viendo cómo en esta nueva situación de la pandemia, pues el uso de las tecnologías, las redes sociales, también van marcando una manera de enfocar la enseñanza y sobre todo cómo la investigación puede estar estrechamente vinculada a las prácticas educativas, docentes en concreto, y pues a los programas educativos. Entonces, si tienen algún elemento que aportar, sería importantísimo porque tenemos algo de tiempo y podemos abrir un poco la discusión. ¿Puedo tomar la palabra, Adelina? Claro que sí. Sí, bueno, pues me gustaría un poquito abrevar y ahondar justamente en lo último que comentas. Bueno, de entrada, pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por la organización de este evento. Cuando yo reviso mi participación en una mesa
sobre estudios de género, evidentemente, y yo trabajando cuestiones de movimientos sociales y expresiones artísticas, pues de repente era un poquito como el brinco, pero yo te diría que todo es exactamente al revés, porque esto nos lleva justamente a la reflexión que haces al final de cómo nos vinculamos. Y yo agradezco muchísimo, ya lo había comentado Elena Tapia, colega querida, además que trabaja, bueno, estamos en el mismo cuerpo académico junto con Rocío Verdejo, con Citlali Hernández y también con Lupita Olivier. Y nos vincula justamente el tema de los actores sociales, las identidades y uno de los ejes analíticos es justo el análisis de los movimientos sociales, ya sea en la vertiente feminista o bien a través de estudios mucho más globales. Y me da esto pie para comentarte que en efecto, dentro de la diversidad que podamos tener por los trabajos particulares de investigación, es muy interesante ver cómo se articulan las líneas de conexión. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el cuerpo académico que nosotros conformamos, pues estamos ya lo había anunciado Elena, pero estamos por sacar ya un libro justamente sobre actores sociales y violencias, y que cruzan básicamente las dimensiones de los actores de los movimientos sociales y que rebotan evidentemente en el espacio escolar, donde tenemos también la participación muy valiosa de nuestra, bueno, está Rebeca del Pino por aquí, que escribió también un artículo muy interesante relacionado también con el moving. Entonces, es posible entretejer estas distintas relaciones y es importante ir definiendo como ejes analíticos que nos permitan vincularnos, ¿no? Y termino también un poquito con el comercial de que pues finalmente nosotros también impulsamos un seminario sobre violencias y actores sociales y educación, y lo hacemos de manera cada 2 meses, y de hecho la próxima semana tenemos una sesión en la que están todos cordialmente invitados e invitadas. Y el último comentario está relacionado con cómo lo llevamos a las clases y cómo impacta también esto en nuestra malla curricular, en nuestra práctica docente, en el trabajo de seguimiento con los alumnos. Y yo creo que allí también hay un gran potencial, ¿no? Porque no solamente es la línea de interés del profesor o del investigador, sino que los propios alumnos y las alumnas nos están mostrando también los caminos de los temas que son trascendentes para ellos, para ellas. Entonces, en este sentido, por supuesto, el tema del género ya es muy presente, es muy dinámico, es muy vigoroso, no solamente por el movimiento feminista en general, sino también porque en el nivel de las universidades, esta necesidad de aprender el fenómeno desde el punto de vista metodológico, teórico, está siendo muy relevante en distintas investigaciones que las alumnas y los alumnos están retomando, ¿no? Y allí yo, por ejemplo, el proyectito que está relacionado con movimientos sociales y expresiones artísticas, pues tengo también la fortuna de haberlo registrado en el servicio social, y eso me permite también tener este diálogo con los y las estudiantes con las que colaboro y me colaboran, ¿no? Y pues yo doy 3 materias relacionadas con América Latina, pero siempre está presente de una u otra manera el tema de los movimientos sociales.
y me abro un pequeño espacio para hablarles de expresiones artísticas, ¿no? Y afortunadamente, por ejemplo, ahorita estoy dirigiendo, asesorando una tesis sobre arte y política. Entonces, sí me pareció importante resaltar lo que comentabas, Adelina, para que pasemos de la fragmentación y de la especialización como más individual, del interés individual, a ver que hay posibilidades justamente de conexión, independientemente de nuestras diferencias en términos de los acercamientos teóricos, metodológicos o incluso ideológicos, porque también esa parte es importante a considerar, ¿no? Pero muchas gracias por la oportunidad de darme este espacio y nuevamente también gracias a mis colegas y compañeros. Muchas gracias, maestro. Gorgonio levantó la mano. A ver, el maestro Gorgonio. Gracias. Pues felicitar también a mis colegas por su participación el día de hoy. Me parece que son trabajos de investigación muy interesantes. Y bueno, yo quisiera más bien, así como pedirle a Alejandro un poquito sobre estos de los movimientos sociales, particularmente en el plano de las identidades. O sea, que cuáles son estos significantes de algún modo que permean o que aglutinan justamente en el plano de cada uno de los países, pero que en el plano, digamos, internacional, tanto Cuba, Chile y México, o sea, estas identidades que cobra, digamos, como esa, digamos, como esa fuerza de expresión, de libertades, de protesta, pero cuáles son estas identidades que están ahí, que explican justamente parte de cómo los movimientos pueden tener un impacto importante en las sociedades. Eso nada más, digamos, si pudieras profundizar un poquito ahí, Alejandro, y nada más así muy brevemente para con Rebeca del Pino, y más con este abordamiento o ese abordaje metodológico, particularmente esta técnica de descripción, de análisis estadístico con el modelo que utilizas, que pareciera que tiene que tener de la muestra que se toma, el 50% tanto de hombres y 50% de mujeres, si ese es, digamos, como la técnica que necesariamente tiene que implementarse para poder explicar ese análisis estadístico, ya sea descriptivo o la parte inferencial. Muchas gracias y felicidades. No sé si quieras participar primero, Alejandro o Rebeca. Sí, sí, con mucho gusto. Agradezco la pregunta del maestro Gorgonio, muy pertinente. Y obviamente en 15 minutos pues no es posible profundizar en aspectos concretos, pero comentaba en un principio que la dimensión de la identidad es crucial para mí en esta matriz analítica que construí a partir de la revisión de los teóricos sobre los movimientos sociales. Y la dimensión de la identidad, más bien yo hablaría de identidades también en plural, no identidad como algo homogéneo, ni como algo estático, sino como algo dinámico que se construye, se resignifica, se reorienta. Entonces hablaría más en un término de proceso dinámico, de un proceso dinámico de construcción de identidades, ¿no? De formación de identidades, de resignificación de identidades. Y las expresiones artísticas, sí, justamente me parecen que son una beta interesantísima para el tema justamente de las identidades. Retomo primero a los autores, a un par de autores europeos
que trabajan sobre identidades en los movimientos sociales, Melushi y sobre todo Alan Turing en el caso de los movimientos sociales. Y Alan Turing nos señala que en los movimientos sociales podemos encontrar 3 principios. Uno de ellos justamente tiene que ver con el principio de la identidad, que está relacionada con el sentido de pertenencia, de la autodefinición del actor, y que refuerza los lazos de solidaridad que justamente nos permiten participar en una acción colectiva o en un movimiento social, que de lo que a mí me mueve en términos también de agravios, de sentimientos, de emociones, me permite desarrollar esta parte de la solidaridad con el otro o con la otra. Y en este sentido, bueno, pues ahí encontramos un primer principio que es el de la identidad. Luego, Turing nos habla también de un principio de oposición, donde vamos a encontrar un adversario, que bien puede ser otro actor social o el Estado o una institución o una cultura como la androcéntrica justamente, ¿no? En donde el actor involucrado en los movimientos sociales tiene un referente siempre de oposición y eso entraña el conflicto. Y habría un tercer principio, nos dice Turing, que es el principio de totalidad, donde finalmente también se juega el mismo rumbo de la historia y donde los proyectos culturales también se encuentran y están en disputa, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido retomo sobre todo a Alan Turing, aunque Melushi me da también mucha luz en términos de señalar que los movimientos sociales representan un desafío simbólico a la cultura dominante. Entonces, si hablamos justamente de posibilidad de construcción de culturas y de proyectos alternativos, las expresiones artísticas están plagadas de símbolos, significados que desafían a la cultura dominante. Entonces, para mí ha sido muy interesante, muy ilustrativo. Ya escribí un librito que se puede bajar de la red de manera gratuita sobre pintura popular en Haití, en Brasil con el MST y en México con la pintura de los neozapatistas. Y desde la pintura también es posible encontrar estos elementos ligados a la identidad. Cuando se representa a un indígena neozapatista, zapatista o neozapatista, pues se le pinta desde la identidad, se le pinta con su vestimenta tradicional, se le pinta con el pasamontañas, que es un símbolo, se le pinta en la selva, que es el medio, se le pinta con otras expresiones que están vinculadas a las demandas, los objetivos y las utopías de los movimientos. Entonces, definitivamente a través de la pintura me encontré con estas posibilidades de que desde la pintura no refinada, sino desde la pintura popular, era posible ver cómo se expresaban las identidades. Insisto, identidades en plural, porque en el zapatismo pues encontramos identidades rebeldes, pero también identidades étnicas, también identidades campesinas o identidades feministas. Entonces podemos encontrar una pléyade de identidades al interior de un movimiento social. Y ahora que me he concentrado en la música, como la música popular, como un espacio también de construcción de símbolos y de significados, de referentes, en muchos sentidos contraculturales, porque decidí echarme un chapuzón a la década de 1960-70, me di cuenta de que era posible también a través de la música y de las canciones, muy particularmente, también rascar y encontrar elementos muy interesantes relacionados con las identidades, ¿no? En el 68 con la identidad no solamente estudiantil, sino juvenil, también antiautoritaria, rebelde,
Entonces, ha sido un experimento, bueno, metafóricamente hablando, muy, muy interesante. Y ver cómo a través de las canciones, pues sí, también es posible recuperar una memoria histórica, ¿no? De lo que está sucediendo y de lo que se está plasmando en ese momento. En el caso de Chile, con la música de protesta, en el 68 mexicano. Y la beta quizás más interesante en el nivel de lo artístico por el grado eh, de profundidad poética, quizás sí sea la nueva trova cubana con Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Entonces, independientemente de los posicionamientos ideológicos, también la labor del investigador es acercarse a los procesos, independientemente de si se han idealizado o no se han idealizado, independientemente de los tropiezos o si uno está a favor o en contra, pero ha sido un camino muy, muy, muy interesante y estoy por concluir ya las últimas pinceladas del borrador del libro sobre canto popular. Muchas gracias, maestro Borgoglio. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Me comenta la doctora Del Pino, perdón, que tiene problemas todavía con su máquina y su micrófono. Bueno, o sea que por eso no participa. Bueno, pues si no hay ninguna otra participación, yo les agradezco muchísimo que hayan participado en esta mesa y también les agradezco a quienes han reconocido la labor de la comisión de investigación y como ustedes van a darse cuenta, pronto habrá una convocatoria a nuevos integrantes porque ya bueno, particularmente yo ya he concluido y es más, ya me pasé un año, pero lo que quiero destacar es la importancia de que haya una comisión que organice, que revise, que promueva y pues ojalá y se vea la importancia de participar en una comisión de investigación. Yo les agradezco muchísimo y esperamos poder articular e integrar los productos de investigación que ustedes presentaron para llevarlo a la Secretaría Académica y decirles, a ver, necesitamos que se promueva que a lo mejor no esperar a las publicaciones necesariamente editoriales, sino promover por temáticas. Si se coloca en la plataforma muchos temas, ¿por qué no colocar los resultados de investigación sobre temas que son importantísimos para los estudiantes y para la institución en general? Entonces, sí les pedimos que envíen lo más pronto que puedan. Habían recibido un correo que hasta el día 15, pero bueno, si necesitan el fin de semana, pues el lunes no pasa nada si suben sus trabajos, pero sí pensamos que es importante tener esos insumos para promoverlos en los programas educativos y en general dentro y fuera de la institución, sobre todo a lo mejor de manera inmediata dentro de la institución, aunque pues si se colocan en plataformas de la propia UPN, pues va a tener mayor proyección a nivel externo también, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por su participación. A nombre de la comisión les agradecemos y esperamos continuar con este tipo de eventos que han sido de veras muy, muy ricos y además nos ha permitido conocernos, conocer lo que hacemos, que es fundamental, y continuar pues con esta perspectiva de vincular la investigación también con la otra función importantísima, con la otra función universitaria, que es la docencia y las otras funciones, la docencia y la difusión. Pues muchísimas gracias, les agradecemos. Mari Carmen, no sé si quieras decir algo para despedirnos ya de esta mesa y del coloquio.
Pues igualmente, como señala Adelina y como lo ha señalado Elsa seguramente y Adalberto obviamente, en la comisión estamos interesadísimos en conocer los avances de sus investigaciones y, como dice Adelina también, que los conozca la universidad, no solamente nuestra área académica o nuestro grupo de profesores, y que se publiquen, ¿verdad? Obviamente también estamos insistiendo en eso, y que se intercambien además elementos de tema de investigación horizontal y transversalmente en diversas líneas académicas de nuestra propia área académica y obviamente de otras áreas académicas en la universidad. Así que también les agradecemos enormemente la confianza de presentar sus avances y sus resultados de la investigación y también los invitamos a que en esta nueva etapa de la Comisión de Investigación todos los interesados se puedan presentar y se renueve también esta comisión que es muy importante para nuestra área académica y para nuestra universidad. Así que también agradeciéndoles enormemente y agradeciendo también a mis colegas y pues nos estamos mirando en esto. Muchas gracias. Muy bien, pues una vez más, muchas gracias y que sigamos con estas investigaciones tan interesantes para la institución, para los alumnos y para los propios profesores y para todo el mundo, porque es aumentar la posibilidad de que la educación muestre sus potencialidades para cambiar el mundo y para hacer de los movimientos sociales mejores personas, que eso es lo que al final aspiramos a formar, ¿no? Pues muchísimas gracias, que les vaya muy bien y gracias por tu participación una vez más. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, que estén bien, cuídense. Igualmente, gracias.